Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar Seguridad para Aplicaciones Modernas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes en esta serie de webinars de GoConnect. Mi nombre es Agustina y soy parte del equipo de comunicación de Licencias Online. Antes de pasar al tema de hoy, quería presentarles brevemente el programa GoConnect. GoConnect de Licencias Online es el programa para desarrollar a nuestros partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia les plantea un nuevo modelo de negocio que les permite expandir su negocio, diferenciarse competitivamente, transformarse en referentes del conocimiento, generar nuevas oportunidades de negocio y potenciar la rentabilidad en vínculos de largo plazo. Antes de ver el video, quiero compartirles y comentarles que nuestro programa está compuesto por diferentes categorías de soluciones agrupadas por monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y seguridad. A su vez, estas soluciones están enlazadas con las tendencias de mercado como DevOps, ETOps, NetOps, resiliencia empresarial y SecOps. Todo esto que les estamos comentando lo van a poder ver en este video que les vamos a compartir y mostrar ahora. Pero antes, quisiera recordarles que visiten nuestra web, que acá aparece en pantalla, donde se pueden registrar al programa, que es goconnect.licenciasonline.com, en donde van a poder acceder a más información y poder registrarse de manera simple y sencilla al programa. Registrándose en GoConnect, van a poder acceder a múltiples beneficios, como acceso a las fichas de soluciones y herramientas de go-to-market para poder personalizar y adaptar las campañas de email a sus clientes. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver el video. Les voy a pausar para... Muy bien, y acá vamos a pasar a ver el video que tenemos de presentación del programa. Ahora sí, Pablo Barriga pasará a presentar esta webinar. Disfruten de una nueva webinar de GoConnect. Muchas gracias. Vamos a arrancar, vamos a colocar nuevamente, mostrar mi pantalla y vamos a proyectarla el día de hoy. Perfecto, creo que ahí estamos visualizando y vamos a arrancar. Buen día con todos, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Es una nueva sesión de GoConnect. El día de hoy estaremos explorando los temas orientados en seguridad de aplicaciones modernas, especialmente el concepto de Cloud Native y cómo podemos ir tomando en consideración nuevas iniciativas de ciberseguridad sobre estos nuevos escenarios. Me presento nuevamente, mi nombre es Pablo Barriga, consultor regional de Licencias Online. Bienvenidos a este webinar que la verdad va a ser muy, pero muy interesante. Tenemos una agenda bastante extensa, la vamos a tratar de cubrir justamente en este tiempo que tenemos el día de hoy dedicado para estos talleres. Y de igual forma, todos los recursos que se van a mostrar el día de hoy van a estar disponibles para ustedes a través de justamente el registro que hicieron en nuestra plataforma. Podrán recibir
la información de lo que están visualizando el día de hoy. Y arrancamos. Cualquier duda, sugerencia, está activo la parte de preguntas y también del chat, en caso de que tengamos alguna disrupción, digamos, de nuestra webinar. ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos especialmente? Es en todo lo que sería el Cloud Native como tal. Ya tuvimos una sesión hace un par de semanas orientados en qué era este concepto, qué es lo que está esperando el mercado orientado en el tema de ciberseguridad y qué es lo que está pasando con las infraestructuras. Como marco referencial, ya habíamos comentado que todo el tema de Cloud Native va muy orientado en aplicaciones modernas, en aplicaciones que van a comenzar a consumir lo que son contenedores. Hablamos mucho de temas de automatización, hablamos de que esto se va a convertir en infraestructuras hiperescalables, flexibles, las cuales se pueden llegar a implementar sobre cualquier infraestructura. Y más que nada, toda esta movilidad, flexibilidad, va a llevar que muchas empresas los lleguen a consumir. Particularmente todo lo que es Cloud Native, que está sucediendo en el mercado, esto se está expandiendo y el consumo, digamos, de muchos escenarios va a ser una realidad con muchos de nuestros clientes. Hablamos de igual forma, una explicación muy rápida de cuál es la expectativa de un contenedor versus una máquina virtual o qué se diferencia de un sistema operativo. Y principalmente teníamos la abstracción que ya venimos manejando muchos años a través de la virtualización, que es justamente un sistema operativo Windows, Linux, transformarlo de una infraestructura física a una infraestructura virtual y de igual forma la virtualización también de otros componentes como sería la red, el almacenamiento y poco a poco lo hemos convirtiendo en una capa totalmente de software. Con el boom de los contenedores, lo que se está logrando es incluso llegar a abstraer las capas de sistema operativo para tener esa independencia y poder llegar a implementar esto sobre la virtualización o sobre cualquier nube prácticamente. Como les mencionábamos, este boom de la containerización de las aplicaciones está generándose muchos proyectos. Es algo muy interesante que ustedes pueden también comentar a sus clientes actuales o en sus propias empresas. Es bueno, estamos considerando tener ya estos desarrollos orientados a contenedores. Ya muchos de los bancos de Latinoamérica ya los tienen en su radar, muchos ICBs los tienen en el radar, muchas universidades de igual forma ya los tienen en el radar a nivel de lo que... Ok, perfecto. Entonces, este boom particularmente, lo que está siendo desarrollado hoy en día, que muchas de nuestras aplicaciones van a llegar a transformar o van a haber nuevos proyectos que van a consumir los famosos contenedores. ¿Cuáles vienen ganando, digamos, la batalla a nivel de contenedores? El que más masificación y, digamos, más información tiene en el mercado. Se ha volcado mucho a la sinergia con prácticamente Google y toda su infraestructura conocida como Kubernetes. Tenemos obviamente también grandes empresas que siguen apalancando el desarrollo de todo el tema de contenedores como servicios con orquestación, con monitoreo y seguridad, que lo vamos a ver el día de hoy. También Amazon, Azure, Docker, que fue una de las plataformas más populares en el tema de contenedores open source. Y se siguen sumando grandes fabricantes a estas iniciativas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que vemos que este boom de contenedores sigue generando un marco referencial muy, pero muy grande. Encontramos a muchas empresas que están obviamente focalizando sus esfuerzos para ser parte de esta nueva ola, especialmente orientada en las aplicaciones. Y encontramos ya este crecimiento a nivel de vendors de una manera impresionante. ¿En qué conlleva esto? También ya en comenzar a percibir un tema de complejidad al momento de implementarlos, tener variables como las vamos a ver el día de hoy en temas de riesgo. Y de igual forma, ¿estamos o no preparados para estos nuevos desafíos? Lamentablemente son tecnologías tan modernas que vienen de un mundo de desarrollo, que el momento que las empatamos ya con los conceptos tradicionales de infraestructura, de networking, de seguridad, de operaciones, llegamos a tener ahí justamente una complejidad bastante elevada. Y la idea es que estas tecnologías se conviertan en habilitadores de innovación tras la creación, obviamente, de aplicaciones modernas.
¿Qué desafíos encontramos? Algo que les dejo siempre en el radar es que cada contenedor al final tiene una dirección IP. Y muchos de estos contenedores, al tener esta dirección IP, también tienen un puerto sobre el cual se van a comunicar. Ahora imaginemos en un mundo virtual, normalmente ya teníamos una complejidad a nivel del networking. Ahora, con el mundo de los contenedores, no estamos hablando que vamos a tener un contenedor. Google, Facebook, estamos hablando que tienen millones de contenedores. Y ahí pensamos es, bueno, también cómo los están administrando y cómo están generando esas capas, digamos, de interacción directamente a nivel de todas estas topologías. Si exploramos rápidamente lo que es un mundo de contenedores, lo que es el mundo del Kubernetes, ya en implementaciones de producción vamos a encontrar que, como les mencionaba, muchos Dockers, muchos contenedores, hablamos de pods, hablamos de clusters de estas plataformas. Y esto, a su vez, se van generando más y más componentes que la verdad esto genera también unas capas bastante complejas. ¿Lo podemos hacer a nivel, digamos, de las herramientas tradicionales de open source? Sí lo podemos hacer, pero esto es mucha codificación, automatización, scripting, que la verdad buscamos simplificar muchos de estos procesos. ¿Cuáles son los principales desafíos que hemos encontrado en lo que es el networking tradicional de todo el tema de contenedores? Comenzar a generar políticas de seguridad en muchas de estas capas. ¿Qué hacemos a nivel de un servicio, digamos, a nivel de un balanceador? ¿Y cómo podemos nosotros interconectar también todos estos contenedores a nivel de capas 3, capa 2 y y el principal y el fundamento de muchas de las arquitecturas es que están consumiendo data, están consumiendo obviamente otras aplicaciones y la idea es protegerlos de ataques avanzados que se están dando a estas plataformas, protegerlos de vulnerabilidades porque a la final también estos dockers tienen versión. Tienen un lenguaje de programación que puede haber sido seguro o inseguro de manera inicial como parte de estos proyectos. Y la idea es justamente ir enmarcando estos desafíos como parte de la estrategia que vamos a ver el día de hoy de ciberseguridad para aplicaciones nativas. ¿Cuál ha sido el mundo de Dockers en la actualidad? Esto ha sido altamente, digamos, eh, aplicado en lo que es la virtualización a través de VMware, se lo ha aplicado en otros hipervisores, se han creado nodos incluso totalmente abstraídos de muchas de estas capas de virtualización, pero seguimos teniendo las mismas dependencias físicas a nivel de un firewall perimetral, que es el famoso norte-sur, seguimos teniendo ahí complejidad a nivel del ruteo, seguimos teniendo desafíos interesantes a través de la seguridad intra-data center. Y también tenemos cargas que se consiguen conectando ambientes físicos. Y esta es una realidad de mercado que, queramos o no, muchos de nuestros clientes aún tienen servidores físicos porque será que la base de datos no puede correr tal vez por un tema de licenciamiento en ambientes virtuales o por un tema de mantener un performance dedicado o simplemente son arquitecturas que salen de un x86 tradicional. Encontramos desafíos que los hemos venido mitigando a través de un firewall perimetral, bloqueamos, digamos, estos accesos, pero sabemos que muchas de nuestras máquinas probablemente se comuniquen con los mismos segmentos, máquinas que incluso a nivel de un ruteo no pasen directamente sobre un firewall perimetral. Y si por ave circunstancia una de estas máquinas llega a ser vulnerada o digamos un contenedor, eso fácilmente puede propagar a los mismos segmentos de red, propagar esa amenaza a los otros contenedores y de igual forma eso se siga generando, como decimos, una bola de nieve a nivel de los otros componentes. Comenzamos a generar más capas de seguridad, decimos, bueno, no vamos a tener ese router tradicional, lo vamos a poner un firewall virtual o otro firewall intra-data center, pero de igual forma estamos expuestos a que a nivel, digamos, de los mismos segmentos de red, puedan seguir existiendo esas amenazas y se propaguen rápidamente sobre los otros escenarios. Estos temas, como les menciono, particularmente son uno de los desafíos más interesantes cuando ya comenzamos a prever proyectos de contenedores. Hablamos que normalmente, ¿cuál ha sido el impacto a nivel de muchos de los proyectos de contenedores? El principal al final es también un cambio de cultura, pasar de aplicaciones tradicionales en desarrollo, en infraestructura, cambiar todo el ecosistema, digamos, de desarrollo
Y también prevemos problemas a nivel de incluso poder nosotros adaptarnos rápidamente a estas nuevas tecnologías. Sigue siendo también un tema complejo, como les menciono, porque aquí estamos generando mucho scripting y de igual forma estos temas de seguridad que son complejos. Monitoreo ya lo vimos la anterior semana con un tema de Wavefront y networking también lo vamos a explorar el día de hoy con las iniciativas de NSX. Entonces vamos a arrancar justamente orientándolo qué significa la virtualización de redes y seguridad y enfocándolos a la solución de NSXT. Nos vamos a preguntar mucho, pero bueno, muchos años estuvimos trabajando con NSXB y cuál es el caso de uso de NSXT y cuál es la realidad también de esta plataforma sobre la versión anterior. Normalmente NSXB, que es una de las plataformas que venimos impulsando mucho como parte de lo que es el desarrollo de un data center definido por software y la estrategia también de vCloud Foundation, es que nosotros primeramente lo que buscábamos es también comenzar a abstraer esas capas físicas a nivel de la virtualización. Lo hicimos virtualizando routers, virtualizando switches, virtualizando firewalls, virtualizando balanceadores, generando, digamos, servicios distribuidos, servicios que incluso están a nivel del kernel como tal, y esto lo venimos implementando ya en varios de nuestros clientes. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que como tal, este fue en los primeros casos de uso y comenzamos a explorar que con prácticamente VMware comenzó a volcar muchos de sus esfuerzos también en un tema multinube, en un tema de contenedores y para poder estar a la par para todas estas nuevas infraestructuras modernas de aplicaciones, se desarrolló todo el concepto de NSXT que a la final busca enmarcar justamente estos nuevos escenarios y lo más probable es que tengamos una migración natural de lo que sería NSXB a NSXT. Actualmente tenemos ya infraestructuras de nuestros clientes que están conviviendo con los dos escenarios o clientes que de manera inicial, como están arrancando con sus proyectos, implementan NSXT como base ya futuro para todos estos casos de uso. NSXT como tal tiene un aspecto muy interesante, que no solamente vas a llegar a soportar lo que son las cargas tradicionales de VMware, sino el primer escenario que se llegó a integrar es con KVM, por ejemplo, otro hipervisor. Y la idea que se está generando en torno a lo que es NSXT es que también se tenga la capacidad de instalarlo como si fuera un servidor físico, como si fuera un bare metal. ¿Qué vamos a lograr con eso? Conectar cargas físicas que tradicionalmente no las podíamos llegar a controlar de manera completa. Y de igual forma que se está generando con todas estas interacciones de NSXT, una compatibilidad nativa para lo que es Kubernetes, para lo que es OpenShift, y esta misma compatibilidad que la estamos trabajando a través de lo que sería un Open Virtual Switch, que es el estándar que se está utilizando para todas estas integraciones, lo podamos adaptar hacia cualquier nube. Ya se tienen pruebas a nivel de la interconectividad con Azure, con AWS, con todo lo que sería la propia nube de VMware en otros ambientes privados. Y lo vamos a generar como un caso de uso muy fuerte para todo lo que es seguridad de contenedores, especialmente para lo que sería Pivotal. Y sobre esto que es la versión Enterprise de Kubernetes, se pueden generar ya escenarios muy interesantes protegidos con todo lo que sería esta arquitectura. Y bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Si lo pensamos desde un punto de vista que anteriormente teníamos muchas de estas cargas, obviamente protegidas por ya sean firewalls virtuales, firewalls físicos, no podíamos ver lo que pasaba a nivel de nuestro data center, digamos a nivel interno como tal. Si lo enfocamos desde un punto de vista de lo que sería ya NSX, hay un concepto que lo venimos nosotros socializando mucho, que es la microsegmentación. Cuando hablamos de este concepto, ¿qué es lo que estamos abstrayendo? Es que prácticamente cada máquina virtual, cada contenedor, llega a tener una configuración de seguridad. Esta configuración de seguridad, ¿qué nos permitiría? Prácticamente si llegamos nosotros a detectar una amenaza en uno de estos contenedores o una amenaza en una máquina virtual que se encuentre en un segmento de red, como pueden ver aquí, que todas se encuentran en la VLAN 100, inmediatamente eso sea contenido y de igual forma remediado con temas de automatización que también las podemos realizar. Entonces, ahí prácticamente lo que estamos logrando es, no hemos topado nada de la topología física,
Y de igual forma estamos nosotros abstrayendo estas capas de seguridad hacia la virtualización, prácticamente todo a nivel de software. ¿Y cuál es el enfoque a largo plazo? Es que tengamos múltiples hipervisores controlados por el NSXT, no solamente de VMware, sino de otros vendors. Y esto también lo integremos a cargas físicas. Y de igual manera que nosotros también podemos llegar a controlar lo que está ocurriendo a nivel del networking y seguridad de cualquier nube, con el enfoque de NSX Cloud. Entonces, todas estas iniciativas, estas arquitecturas nos están permitiendo a nivel del software llegar a controlar todos estos escenarios. ¿Qué es lo que estamos logrando orquestar con esto? Prácticamente, como les mencionaba, estamos abstrayendo muchas capas de networking y seguridad a nivel de la virtualización. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día como servicios para que los tengan en el radar? Tenemos, obviamente, servicios tradicionales de ruteo. Tenemos la capacidad de también generar capas de balanceo. Tenemos servicios tradicionales como sería un DHCP, una VPN. Tenemos la conectividad física de manera que la podamos hacer a nivel incluso capa 3 o capa 2. Y de igual forma, lo que se viene construyendo como parte de estos servicios avanzados de seguridad es un router distribuido. Ya vamos a ver por qué necesitamos de este concepto. Y de igual forma, el firewall distribuido, como les mencionaba, va muy de la mano en que nosotros podamos tener seguridad abstraída a nivel de esa máquina, a nivel de ese contenedor. Algo muy interesante que estamos cambiando el paradigma en seguridad es que normalmente nosotros hemos configurado políticas de seguridad basadas tal vez en una IP, en un segmento. ¿Qué es la idea y cuál es el enfoque que estamos nosotros también logrando al momento que consumimos el NSXT? Es que vamos nosotros a comenzar a trabajar en otros escenarios de políticas. Estamos cambiando la IP por un tag, porque para mí posiblemente es más relevante que esa máquina esté categorizada como si fuera web, base de datos, desarrollo, producción, etcétera. Entonces, nosotros podamos ir colocando lo que son tags inteligentes, etiquetas. ¿Qué ganamos con esas etiquetas? Es que yo le dé un alcance a una política y esa política acompaña a la máquina virtual donde quiera que esté. ¿Qué es lo interesante? Es que si yo le cambio la IP a la máquina virtual, la etiqueta mantiene su mismo concepto de seguridad. Si yo esa máquina virtual la muevo a un Azure, la muevo a un AWS, le muevo a mi centro alterno, esa etiqueta sigue manteniendo sus políticas de seguridad. Entonces, de esa forma estamos abstrayendo que ya no estamos nosotros dependiendo de configuraciones de IP tradicionales, de networking tradicionales, sino le estamos dando esa identidad a nivel de la seguridad como tal. Entonces, estamos nosotros desarrollando estos conceptos de virtualización avanzado a nivel de ciberseguridad y etiquetas inteligentes como tal. Como les mencionaba, hay varios servicios que estamos abstrayendo y esto lo vamos a hacer un resumen muy rápido. Como estamos abstrayendo capas normalmente físicas, muchas de ellas las vamos a comenzar a construir de manera virtual. Vamos a crear estos edge, estos gateways de manera virtual para poder conectar nosotros todos estos segmentos de red, conectarnos con el mundo físico, tener muy en cuenta cómo voy a hacer el ruteo hacia afuera, que es el concepto de norte a sur, todo lo que es externo para mí, y de igual forma todo el ruteo interno de todos los segmentos o servicios que yo tengo implementados en mi data center. Eso se lo conoce como enrutamiento este a oeste, o prácticamente todos los segmentos intra-data center que están hoy en día siendo controlados tal vez por ese perímetro tradicional. Si hablamos justamente de estos conceptos, explorando un poquito en el tema de norte a sur, este a oeste, nos vamos a encontrar que hay ese perímetro, que es nuestro edge tradicional, y de igual forma hay un edge distribuido, un router distribuido, que es ese este a oeste, que también lo estamos nosotros trabajando ahí. ¿Qué es lo particular de estos dos servicios? Si lo tomamos en cuenta, ese edge de norte a sur es una máquina que está, obviamente se la puede visualizar, está presente ahí, se la puede controlar, pero lo interesante de cuando ya comenzamos a explorar lo que es servicios distribuidos, son servicios que van a nivel del kernel.
Son servicios que ya se los ha preconfigurados en todos los hosts, de tal manera que no es que estamos viendo una máquina virtual corriendo, sino un servicio que está de manera transparente sobre toda nuestra arquitectura implementada de NSX. ¿Qué ganamos con eso? Hay muchos servicios y también la eficiencia que logramos en temas de performance es espectacular. Si lo vemos así como un ejemplo muy rápido y lo tomamos en cuenta estas capas de networking, la configuración también va a ser bastante simplificada la que tenemos hoy en día a nivel de estas integraciones, especialmente por varios conceptos que vamos a ver que se los puede llegar a configurar de una manera muy fácil. Tenemos estas configuraciones, como les mencionaba, nuestro edge tradicional, nuestros routers distribuidos, y el momento que los comenzamos a conectar de esta manera que es bastante eficiente, vamos a ver que el tráfico de ruteo, de seguridad, ya no tiene que extenderse hacia capas físicas y capas externas. Las podemos hacer directamente en el hipervisor. Ganamos una eficiencia en temas de performance, latencia, y de igual forma estamos aprovechando de mejor forma la infraestructura que actualmente tenemos implementada. ¿Qué ganamos con eso? También menores saltos, operatividad en el tema del networking como tal. Estamos aprovechando como tal todos estos recursos. Como les mencionaba, hay muchos servicios que los venimos adaptando con un offering muy interesante a nivel de lo que se puede proponer en lo que es el data center virtual. Teníamos lo que es el ruteo, tenemos la conectividad a capas físicas, tenemos todo el tema de balanceadores. Cada uno de estos escenarios, la verdad, es un taller. Es un desarrollo en lo que podemos implementar y de igual forma lo que podemos llegar a conectar con otros vendors como tal. Y el día de hoy lo vamos a explorar justamente orientado en estos temas de ciberseguridad. Hay varias funciones que aquí les tenía como un resumen de lo que ya tenemos presente hoy en día en la plataforma. Si hablamos de funciones de seguridad que ya están presentes a nivel de NSX, ya es un firewall a nivel de capa 4, capa 7. Tenemos ya la capacidad de leer también, tenemos una base de datos de aplicaciones, podemos entender URLs, trabajamos de la mano con esta iniciativa de seguridad para nivel de contenedores. Tenemos también la capacidad ya de generar servicios avanzados, tanto de norte a sur como este-oeste. Ya lo vamos a ver rápidamente con la sinergia con Checkpoint. De igual forma, muchos de estos servicios también pueden ir orientados en prever lo que sería un antivirus sin instalar el agente, un tema de IPS. Todo eso se le implementar con las funciones avanzadas de la plataforma. Y de igual forma, un balanceador, que hoy en día también ya se lo tiene orquestado a nivel del edge como tal, que nos sirve obviamente para balancear cargas a nivel de capa 3, capa 7, y nosotros podamos tener incluso ya indicadores de salud para poder balancear estos servicios. Esto es muy interesante porque es un offering que nos está permitiendo adaptarlo muy bien a todo lo que sería el Cloud Native a nivel de las aplicaciones. Todo esto particularmente, como les menciono, lo estamos abstrayendo y se están configurando todos estos escenarios a nivel de la virtualización. Se van generando estas capas de virtualización, la conectividad con el mundo físico, la conectividad con el mundo virtual. Todo esto de una manera orquestada a nivel de la interacción de estos servicios, como les menciono, perimetrales tradicionales y de igual forma a través de lo que son los servicios distribuidos que les estoy comentando. De igual forma, esto está orientado no solamente en que podamos construir lo que sería el single tenant, sino si especialmente este enfoque también se lo está desarrollando para tener nuestras propios escenarios de nube privada, especialmente orientándole un tema de multitenant. ¿Qué se está logrando? De igual forma es comenzar a segmentar la red de tal forma que generar nuestros propios backbones, se puede decir, virtuales, y nosotros tengamos el control de todas estas operaciones, de todos estos distintos segmentos, totalmente a través de la virtualización. Estamos abstrayéndole de tal forma, como les menciono, que podemos crear una red con bastante, digamos, abstraída a nivel de la virtualización, y todo esto al final lo podemos controlar a través de la plataforma en software. Nos preguntan mucho, bueno, ¿cuál sería la operación normal? Esta slide en particular es bastante técnico, pero quería que observen
¿Cómo es el flujo de tráfico del famoso payload o el paquete? ¿Cómo está circulando dentro de las distintas plataformas? Como pueden ver, hay una parte interesante aquí, que nosotros estamos utilizando un protocolo, en este caso, nuevo, que es Geneve. Esta es la nueva versión, digamos, de lo que utilizamos tradicionalmente, VXLAN. Ahora estamos utilizando Geneve para todo lo que es la encapsulación de estos paquetes y nosotros poder hacer todas estas capas de abstracción, digamos, de todos estos servicios. Al final lo utilizamos dentro de la virtualización y como pueden ver, desaparece esa capa adicional o ese paquete que lo teníamos encapsulado. Y de igual forma, ocurre cuando entra información, nosotros la tomamos de manera inteligente, el NSX Manager, los controladores, cada uno saben efectivamente si lo tiene que mandar, lo tiene que encapsular y sabe directamente cómo va a trabajar y enviar estos paquetes de manera oportuna a sus destinatarios. Hay muchos escenarios como tal, los cuales estamos nosotros visualizando. Perfecto, ya tenemos algunas consultas que ya las vamos a ir tomando en consideración. Lo vamos al final, digamos, de las presentaciones, la vamos a tomar ahí para irla desarrollando. Hay varias capas de, digamos, de seguridad como tal, y como sabemos, queramos o no, nos vamos a conectar a un mundo físico, al mundo que ya tenemos que conectarnos a un internet, a una red MPLS, y algo interesante que de igual forma nosotros como tal, muchos de nuestros Edge tienen la capacidad de configuración de ruteo estático. El protocolo oficial es BGP, es el que vamos a utilizar para todos los desarrollos, es el que actualmente se encuentra homologado y el que está implementado para todo lo que es NSXT. Sobre BGP, lo que sí podemos es tenerlo en módulo eBGP o iBGP, dependiendo del alcance que tengamos para conectarlo tal vez a infraestructuras privadas o públicas. Y de igual forma también se soportan temas de alta disponibilidad, también el tema de control bidireccional con el que es el BFD. Y de igual forma también incluso conectar nuestro Edge, que puede ser virtual, con un Edge físico en los bare metal que les había comentado. Todo esto, como les menciono, ya tenemos también varios escenarios de alta disponibilidad para estos Edge que están en este perímetro para el norte y sur. Podemos tener clusters, podemos tener configuraciones balanceadas. Tenemos, digamos, la capacidad de que estos servicios que son bastante críticos no estén, obviamente, standalone, estén en un clúster que pueden ser hasta 16 equipos en cada uno de estos clústeres, que es un consumo bastante grande. ¿Y por qué también se utiliza, digamos, estos clústeres? Es también para aumentar las capacidades del performance de estos Edge. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Y es algo que también es bastante interesante. Como pueden observar, tenemos el NSXT, que es prácticamente todo a nivel web. Todas las configuraciones ya no nos estamos conectando a la consola tradicional, sino estamos conectándonos a esta consola del NSXT, que sobre el cual nosotros podemos ir configurando todo la administración de todas estas plataformas. Este es un pequeño ejemplo de prácticamente lo que se está logrando incluso a nivel de la integración con lo que es Kubernetes, que el momento que un desarrollador se está desplegando un nuevo servicio, nosotros automáticamente, por medio de esas etiquetas inteligentes que les había comentado, nosotros podamos crear todas estas capas de networking, seguridad, balanceo, de una manera inmediata. Que no tengamos que incluso llegar a configurar estos parámetros manualmente, sino a través de todas estas integraciones y de la automatización, nosotros podamos ya ir generando estas capas de una manera automatizada. Como saben, todo el tema de desarrollo de contenedores, hay mucho scripting, hay la forma en que yo puedo ir generando todos estos pods como tal, el despliegue, digamos, de estas plataformas sobre la infraestructura que actualmente se está desarrollando. Y como tal, como les mencionaba, el momento que se hacen estos despliegues, yo automáticamente ya le genero la IP, le estoy también generando ya por debajo capas de networking, en qué VLAN se encuentra, y como tal, yo le voy integrando para tener visibilidad a nivel de los switches que estoy configurando para estos servicios.
y le puede poder aplicar también nuevas configuraciones de seguridad, como sería en el caso justamente del firewall distribuido o también esta conectividad que se puede generar de una manera inmediata. Toda esta orquestación, como les menciono, nosotros como tal lo estamos extendiendo, como les mencionaba. Inicialmente, uno de los casos de uso que lo vamos a ir apalancando mucho es todo el tema de Kubernetes para el tema de ciberseguridad. Pero la idea es que nosotros también lo iremos integrando. Hemos visto ya en algunas charlas también sinergias con lo que es OpenShift. Todo el tema de Pivotal, como saben, VMware adquirió Pivotal este año, los llegó a mostrar en el VMware y es parte también de las sinergias que van a haber con VMware Tanzu, Pivotal, el proyecto Pacific como tal y todos estos escenarios modernos a nivel de contenedores. ¿Qué es lo que estamos observando en este mundo de contenedores particularmente? ¿Cuál es la variable en común que tenemos con KVM, que tenemos con la nube pública? Es que hay un estándar que es el OVS, que es el Open Virtual Switch, el cual nosotros estamos aprovechando para proveer todas estas capas de seguridad. Como les menciono, la versión oficial que va a permitir interconectar tanto el mundo de otros hipervisores como el mundo público va a ser la versión de NSXT y también configurada con una abstracción a nivel de la nube que se la conoce como NSX Cloud como tal. Tenemos también ya Hands of Lab que ya se los tiene listos para que puedan ver estas interacciones entre un NSXT, incluso a nivel de la ciberseguridad multinube sobre otras nubes públicas. Estos escenarios ya están hoy en día disponibles como parte de los catálogos del Hands-on Lab y podemos encontrar como casos de uso en que yo obtenga la misma seguridad para una aplicación web que está en mis premisas y está también a nivel de la nube como tal. ¿Cuál es una de las integraciones que estamos desarrollando como parte de estos escenarios? Ya tenemos NSXT con varias capas de ciberseguridad, pero como a NSXT yo le puedo dar un sabor tal vez de un sandboxing, de un IPS, de un antibot de nueva generación y irlo abstrayendo en capas de seguridad avanzada, que normalmente es donde nuestros clientes también nos comentan, mira, el NSX me está sirviendo de una manera espectacular para el switcheo, el ruteo, balanceador también, con algunas configuraciones básicas. Pero mira, estoy preocupado porque puede ser que exista una vulnerabilidad en mis contenedores o puede ser que alguno por ave circunstancia tenga un código malicioso que lo provoque que se comporte tal vez como un bot. ¿Cómo evitamos justamente ya esos ataques avanzados? Es que lo vamos a orientar también a todo el tema de ciberseguridad avanzada. Esta es una estrategia que la tienen que tomar en consideración y les va a servir muchísimo como una guía de mercado. Una guía en cómo yo puedo ir generando un proyecto de ciberseguridad completo sobre estas aplicaciones nativas. Más que nada porque la seguridad, como lo hemos mencionado en muchas charlas, no solamente es tener un perímetro de seguridad, sino es tener el hipervisor bien configurado, tener las máquinas virtuales también activos, también tal vez un tema de encripción, tal vez utilizar vSAN también con las funcionalidades de encripción a nivel del almacenamiento. Y tenemos capas que obviamente a veces las consideramos como menos críticas, pero son las prioridades que debemos tener ahí. Encontramos escenarios en que ya para todo el tema de control de cargas de trabajo tenemos justamente el pico de la pirámide. ¿Qué es lo que normalmente llegamos a citar? Un tema de IPS, un tema de un EDR, que es respuesta de incidentes justamente avanzado para estos escenarios de virtualización, para evitar que se propague tal vez ese ataque lateral sobre todo el data center. Y de igual forma, todos temas de sandboxing, tener ahí varias herramientas avanzadas. Vamos a ver cómo esto va empatando con el tema de NSX. Directamente se viene manejando ya una estrategia muy fuerte a nivel de seguridad, especialmente en lo que es el data center moderno. Hemos hablado en otras charlas, es hacia dónde estamos enfocando también estos temas de ciberseguridad. Y algo muy interesante que como ven, la visión de NSX de ser multicloud y multiprevisor, CloudGuard de igual forma toma esa misma visión porque es una empresa también de software Checkpoint
y la establece como un marco también de desarrollo de proyectos de ciberseguridad para esa infraestructura que hoy en día es privada o también puede ser pública. Y de igual forma utilizar los conceptos de Software Defined Network, que los venimos ya trabajando con NSX, y abstraer y generar una capa de seguridad completa. Y algo muy interesante, estas capas de seguridad a la velocidad de ese desarrollo de contenedores que actualmente lo estamos visualizando. Como parte, digamos, del desarrollo de estos proyectos de seguridad, tanto NSX, T, B o el CloudGuard NSX, cada uno de estos componentes se licencia por procesador para que lo tengan en cuenta. Entonces, el momento que soliciten cualquiera de muchas de estas cotizaciones, normalmente tenemos que conocer la infraestructura que se va a montar a estas plataformas. Entonces, el licenciamiento es por procesador. Es muy similar a lo que se tiene el licenciamiento de vSphere tradicional, NSX igual forma. Y todas estas configuraciones a nivel de ciberseguridad avanzada en la integración con Checkpoint es que vamos a poder licenciarlo de una manera homologada. Esto es muy interesante porque tenemos liberado ya la versión hasta la ERA 8030, integraciones con todo lo que es la suite de NSX como tal. ¿Hacia dónde estamos llevando esta tecnología como tal? Checkpoint inicialmente lo estamos utilizando en NSXB para todo lo que era seguridad este a oeste. Todo el tema de microservicios protegidos, todo el tema de ciberseguridad orientada en poder proteger esas cargas de trabajo dentro del data center. O lo que venimos haciendo es que con los nuevos conceptos de NSXT está permitiendo también generar lo que son servicios avanzados o los famosos service change a nivel también del norte a sur. El norte a sur tradicionalmente siempre se tenía un edge, pero ahora también podemos sumarle como un motor especializado los temas de ciberseguridad con Checkpoint. Y esto es muy interesante porque podemos tener todas estas capas abstraídas de ciberseguridad sobre estos ambientes virtualizados. ¿Qué es lo interesante? Que a través, digamos, de la interfase web de NSXT, fácilmente podemos hacer los deploys, digamos, de estas configuraciones y vamos a generar justamente estas instancias de seguridad para poder luego aplicarlas como una política. Ya lo vamos a ver, esperamos poder mostrarles rápidamente un demo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que nosotros vamos a poder leer los objetos de NSX, vamos a poder leer los tags, vamos a poder los objetos de vCenter y voy a poder crear las políticas desde esta plataforma. En este caso, utilizaríamos la plataforma de Checkpoint para crear estas configuraciones y con todos los módulos de ciberseguridad. ¿Qué también vamos a lograr? Es que también tener remediación automatizada. Si yo detecto que una máquina virtual está siendo comprometida o que un contenedor tiene un problema, yo le puedo poner un tag que diga malicioso. Y esta información le puedo mandar al NSX Manager y él automáticamente puede cerrar esta comunicación sobre cualquiera de los escenarios que actualmente se encontraba interconectado. ¿Cuál es la propuesta de valor ya para ir cerrando esta charla y avanzar en el tema de las preguntas? Primeramente vamos a tener un punto de control para la seguridad y para la red, que esto sería a través de NSX. Vamos a poder hacer mucha automatización de estas cargas, vamos a poder controlar de una manera muy eficiente lo que está pasando a nivel de todas las aplicaciones nativas. Vamos a poder ir sumando más servicios, como pueden ver, balanceo, ciberseguridad con el tema de Checkpoint. Vamos a cambiar el networking tradicional de estos contenedores que posiblemente ya los estaban manejando y lo vamos a conectar con los plugins que actualmente ya tenemos integrados de Kubernetes, de Docker, de Pivotal. Y de esta manera nosotros vamos a tener control, digamos, de todas estas operaciones y vamos a hablar en conjunto de la manera en que podamos proveer estas configuraciones a nivel de capa 3, 4, a nivel del firewall, los balanceadores como tal. Entonces nosotros tomamos control ya de estas configuraciones a nivel de los clústeres de contenedores como tal. Vamos a proveer estas interfaces del momento que alguien genere una configuración, como pueden ver, de un nuevo pool de recursos. Automáticamente eso se está orquestando, se van generando las interacciones de seguridad, vamos a generando las capas de ruteo, vamos generando las capas de balanceador
Todo a través de esa configuración que los desarrolladores la vienen haciendo poco a poco y nosotros automáticamente vamos generando ya el networking y seguridad sobre esos escenarios. También nos han consultado mucho es, bueno, ¿por qué no me quedo con todo el mundo open source y por qué debería pasarme a NSXT? Si hablamos de un mundo en open source, hablamos que son más de una tecnología que se están consumiendo y múltiples configuraciones que yo tengo que llegar a orquestar. Especialmente porque también muchas de ellas tienen una versión. Tenemos que ver si cambiamos una versión de Flannel con Calico, tengamos una incompatibilidad con NGINX, etc. Entonces, todo esto como tal provoca que obviamente la configuración también se haya vuelto muy compleja. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos tomando, digamos, posesión, digamos, de todas estas capas tradicionales de open source y nosotros estamos dando la orquestación de estos servicios como tal. Como pueden observar, la propuesta de valor es a largo plazo que nosotros podamos ir abstrayendo e integrando todos estos conceptos de virtualización de redes de seguridad, automatizarlos, tener una operación consistente, desarrollar estrategias hacia la nube y de igual forma tengamos nosotros estos escenarios de ciberseguridad que los podemos ir implementando de una manera muy eficiente. ¿Cuál es la propuesta de valor como tal? Para que lo tengan a nivel de concepto. Estamos consumiendo el NSXT para mejorar todo ese tema de la disponibilización del networking, del switching, del balanceador, todas las capas de VMware que actualmente se tiene una charla incluso muy dedicada en lo que es ciberseguridad netamente para VMware. Y también estas capas de seguridad modernas que nosotros la podemos ir abstrayendo con la integración de CloudGuard para un IPS, un sandboxing, un antibot, incluso consumir el anti-malware que tienes ahí de una manera transparente como tal. ¿Qué es lo que buscamos? Hay mucha información, como les mencionábamos, este mundo a nivel de ciberseguridad es bastante extenso. De igual forma, como lo vimos en una charla anterior, todo el tema de contenedores exige que nosotros comenzamos a hablar estos discursos con nuestros clientes, pero de igual forma comenzar a capacitarnos mucho. Hay varios papers que están de igual forma activos. Hay formas incluso en que yo puedo hacer assessment ya hoy en día de ciberseguridad tal vez para estos escenarios. Si no tengo NSX en un cliente, bueno, eso es la primera consulta que lo debería hacer, es por qué no estás utilizando NSX en tu data center hoy en día. Y de ahí partir en que posiblemente usamos B, usemos T, y de igual forma hacer las preguntas, bueno, ¿cuál es tu proveedor actual en temas de ciberseguridad perimetral, en antivirus, en IDS? Perfecto. Puedo encontrar en la matriz de compatibilidad que posiblemente muchos de esos partners hoy en día tengan una integración, tal vez ya con NSXB, y en SXT estamos trabajando directamente con Checkpoint, que fue justamente las primeras empresas que fueron homologadas tanto para este como para norte-sur. Como les menciono, tenemos muchas herramientas que actualmente ya se le está trabajando para monitorear, para explorar todo este mundo de contenedores. La herramienta como tal que les dejo en el radar es Virtualized Network Insight, que es una herramienta que ya no solamente ve las configuraciones tradicionales, digamos, de virtualización, sino está también conectándose de manera nativa con lo que es Kubernetes. Y yo pueda hoy en día monitorear el tráfico de contenedores, llegar a ver qué puertos los tenía obviamente registrados, que estén operando de una manera eficiente. Puedo ver todo este tráfico que me generó el contenedor 1, el contenedor 2, el pod 1, el pod 2. Y en base a eso yo también pueda llegar a hacer algo muy importante, troubleshooting sobre todos estos escenarios. Entonces, esto particularmente también nos está dando una visibilidad espectacular al momento que estamos consumiendo todo el tema de virtualización avanzado. Como les menciono, esta herramienta está abstrayéndose porque también hay una particularidad, es cómo justifico también algo tan básico como NSX y cómo voy a justificar tal vez tener NSXT o tener el tema de ciberseguridad a nivel de Checkpoint. La herramienta como tal de Virtualized Network Insight inicialmente te da esa estrategia, ese documento para justificar que hay que comenzar a proteger las cargas intra-data center, hay que comenzar a ver cómo las aplicaciones se comportan, entender que esas aplicaciones tal vez las estamos manejando de una manera muy estática, que actualmente no están protegidas
y que esas aplicaciones yo las podría proteger con todas las herramientas que tenemos en NSX en la actualidad. La herramienta como tal tiene una visibilidad tan extensa que podamos comenzar a detectar estas aplicaciones y de igual forma recomendar la seguridad para estos escenarios. Todo esto va enmarcado que lo vamos a viabilizar en muchos proyectos como base. Hemos establecido que tenemos varias aristas. El tema de networking y seguridad se lo va a llegar a abstraer con todas estas capas y el concepto de Software Defined Data Center sigue haciendo mucho sentido para lo que se está generando. Este futuro 100% digital y a través del software que se puede ir consumiendo con las plataformas. Despliegues, como les menciono, tenemos despliegues los famosos Greenfield, Brownfield. Si un cliente es desde cero, yo les recomiendo que comiencen y arranquen con NSXT. Si ya estamos con NSXB, comenzar a tener una interacción con el NSXT y hay algunas arquitecturas que ya se las puede empatar en conjunto para luego migrar de NSXB a NSXT. Tenemos un roadmap muy interesante en posiblemente más talleres de GoConnect. El día de hoy exploramos los temas de ciberseguridad de contenedores con la integración nativa de NSXT con Checkpoint. Y hay muchos recursos como tal que van a estar disponibles como parte de la presentación. Guías, hands-on labs, hay un curso oficial que también lo hemos propuesto mucho desde nuestra área de educación. Les invito que de igual forma se registren a las academias de Kubernetes que son gratuitas, háganlo, utilícenlo, comiencen a abstraer estos conceptos de contenedores y luego vamos de igual forma trabajando en los proyectos de monitoreo y ciberseguridad. El roadmap como tal que lo propone el Cloud Foundation es muy amplio. Y hoy en día, por ejemplo, estuvimos en el paso 6, networking y seguridad para lo que es aplicaciones nativas. Primero, obviamente, debimos tener un contenedor, debimos tener un tema de CICD, que es integración continua y desarrollo, orquestación. Todas esas capas normalmente se las llega a tener a nivel de scripting o también de herramientas de automatización. Como siguientes pasos, para ya abrir el tema de preguntas, que hay algunas que las dejamos ahí en el radar, es validen este tema de seguridad de cargas en ambientes virtuales. Si un cliente actualmente de VMware no tiene NSX, ese es el primer punto de discusión. El segundo punto de discusión es tal vez prever si ya están consumiendo aplicaciones nativas, si ya conocen Docker, Kubernetes. Es probable que muchas de las empresas que actualmente las visitamos, que las tenemos en el radar, ya estén consumiendo estos servicios, tal vez en un ambiente de desarrollo o ya lo están pensando pasar en producción. Tengo proyectos de red y seguridad en equipamiento físico en los próximos meses, posiblemente. Muchos de nuestros clientes renuevan normalmente estas tecnologías. Pensemos que muchas de ellas las podemos llegar a virtualizar con NSX. Y más que nada, esa infraestructura física, en el caso que tengamos tal vez un checkpoint ahí, la podamos virtualizar y podamos ir colocando esas capas adicionales. Podemos realizar este Bitwarden Network Assessment. Hay algunos prerequisitos que se los debe tener en cuenta para hacer estos análisis virtuales. Y a largo plazo pensemos en automatización, resiliencia y la estrategia finalmente es de DevSecOps, que es lo que buscamos llegar a implementar con todas estas plataformas. Vamos a tomarnos estos minutos para justamente un sondeo que también lo tenemos aquí en el radar y de igual forma las preguntas. Vamos a ver las preguntas en este momento y de igual el sondeo. Hola. Hola, ¿Me escuchas? Pablo. Sí, Perfecto. vamos a hacer 3 preguntas muy rápido antes de que ellos se comiencen a hacer las Dale. preguntas, que respondan acá si les resultó interesante el contenido presentado en esta webinar. Ellos van respondiendo y voy pasando a la siguiente. Le damos unos segundos a la gente para que ir aumentando la cantidad de respuestas que obtenemos y luego pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces a otra. La siguiente, en la escala de 1 al 5, ¿cuán interesante te resultó la solución GoConnect Seguridad para Aplicaciones
modernas, que es, bueno, de la presentación, pero todo lo que presentó Pablo, que fue sumamente interesante, pero que cada uno responda. Le damos también unos segundos. Acá tienen el valor para que puedan elegir. Damos unos segundos más. Y perfecto, ahora vamos a ir con la última. El último, acá, también muy simple. Estás interesado en formar parte del programa Go Connect que presentamos al inicio, en el cual lo que hizo Pablo fue explicar una de las soluciones del programa. Les damos unos segundos más para que respondan y ya continúan con la sesión de las preguntas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por haber participado y los dejo con Pablo. Perfecto. Tenemos un par de consultas. De igual forma, si hay consultas adicionales, por favor, hacerlas. Aquí una de las primeras preguntas es, bueno, tengo que cambiar todo mi networking. ¿Cómo puedo implementar esto? La particularidad de todo esto es que solo necesitamos que nuestros switches actualmente soporten lo que es un MTU de más de 1500, que es un MTU de 1600. Entonces, particularmente se puede decir que todos los switches en el mercado soportan estas configuraciones, normalmente los que ya tienen interfaces de gigabit. Y esa es la particularidad que necesito. Y obviamente también es que soporten el tema de IP, que ya lo soportan. ¿Y por qué nosotros estamos siendo compatibles con cualquier switch del mercado? Es que porque nosotros estamos tomando la abstracción de ese networking, de esas VLANs, estamos empaquetando nosotros los paquetes y los switches routers tradicionales que se tienen ahí, prácticamente lo que se está teniendo es que simplemente son una capa de transporte como tal. Excelente consulta. Los tags como tal es algo que sí hay que trabajar en conjunto y ahí es muy interesante comenzar a desarrollar toda la estrategia de DevSecOps, que es lo que estaríamos nosotros trabajando en conjunto, que es los desarrolladores inicialmente ya orquestemos entre ellos si es un proyecto web, un proyecto de bases de datos, el momento que ellos están configurando el contenedor como tal en sus scripts, incluso ya comiencen a utilizar los tags que previamente se han definido. Puede ser que al final el desarrollador por error no coloque, digamos, el tag correcto. Nosotros a través de Virtualized Network Insight podemos ver que sí, efectivamente, mira, ese contenedor debería estar hablando puerto 80 y está hablando 443 o otro tipo de, o digamos, un puerto de base de datos. Entonces nos damos cuenta que posiblemente eso está teniendo un problema ahí a nivel de la orquestación de eso y lo podemos ahí remediar inmediatamente. Algo interesante, todos los clientes de NSXB, que ya son los clientes actualmente, ya pueden consumir sin costo lo que es NSXT. O sea, la misma licencia ya la pueden llegar a utilizar como tal. ¿Cómo podemos, tenemos otra consulta adicional, cómo podemos dimensionar este NSX por tráfico, políticas, todo eso? Esa es una excelente consulta. Para dimensionar lo que estamos nosotros trabajando es primeramente, bueno, hay que conocer ese tráfico. Y eso, la forma de conocerlo es utilizando Virtualized Network Insight para conocer cuánto tráfico interno vamos a consumir. Al final yo puedo tener un clúster que está constituido por, digamos, 5 servidores. 5 servidores que tienen 2 procesadores. Ya sé que inicialmente debo llegar a licenciar todos esos procesadores con NSX. Estamos hablando ahí de 10 licencias de NSX porque les había comentado que es por procesador. Ahora, ¿cómo va a ser ese despliegue? ¿Cuántos controladores, cuánto tráfico llegué a soportar? Eso va muy de la mano en que yo al final puedo ir dimensionando o también conociendo el hardware que actualmente tengo en la plataforma. Con eso sé que si tengo tarjetas de 10 gigas, el tráfico que me va a soportar va a ser unas características muy similares.
¿Cuántos tags debo llegar a configurar? El mismo Virtualized Network Insight me va a decir, mira, hay 100 máquinas corriendo y ellas tienen, si las agrupo, muchas de ellas hablan 80 y 443. Perfecto. Hay máquinas que siempre se están conectando por EDP. Perfecto. Eso es un tag de gestión. Web 8043. Detecté también máquinas que están con bases de datos. Perfecto. Son máquinas que las puedo ir etiquetando. Y las políticas incluso se pueden ir abstrayéndolas mucho más porque lo que estoy haciendo es una política basada en etiquetas y ya no políticas basadas en grupos de IPs, en VLANs, subredes. Vamos reduciendo mucho la utilización de políticas. Se han hecho escenarios incluso con especialistas de ciberseguridad en que las políticas se las reducen a 3, 5 políticas. Entonces, se hace una abstracción muy fuerte. Incluso esas políticas se las puede ir a trabajar en conjunta con la consola, en este caso, por ejemplo, de Checkpoint, en que una política en particular se encargue de IPS, sandboxing y otras políticas simplemente de la conectividad como tal. Entonces, ya hay varios escenarios. Lo que sí les invito es que puedan tomar los recursos que les hemos visto el día de hoy, que de igual forma nos busquen. Tenemos escenarios, casos de uso, talleres para cada una de estas tecnologías y de igual forma lo vamos a ir explorando con más casos de uso porque este es un mundo que la verdad está corriendo en todos estos temas tecnológicos y hay que estar preparados para este 2020 que ya está a la vuelta de la esquina. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy en el taller. Los esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias por su tiempo.